Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos al podcast Táctica y Sistemas de The Coach's Voice. En español los saluda Luis Fernando Restrepo. Como hacemos en cada uno de nuestros espacios, nos centramos en la figura de los entrenadores que han dejado una importante huella táctica en el mundo del fútbol. Y esta vez no podríamos dedicar este programa a un personaje diferente a quien actualmente es protagonista de todas las conversaciones de la mayoría de los amantes del fútbol, en todos los rincones del planeta, y quien es tema de debate en las academias y universidades donde se prepara y estudia al rey de los deportes, o el hombre que está ocupando las páginas de los principales medios de comunicación de todo el mundo. Él es Carlo Ancelotti. Este italiano, quien se convirtió con el triunfo del Real Madrid 2-0 contra el Borussia Dortmund en la final de la Champions del 1 de junio del 2024, como el hombre que más ha levantado el trofeo de esta competencia de la UEFA. La ha tenido oportunidad de levantar en 7 veces, 2 como jugador y 5 como entrenador. Pero además, él es el único de haber dirigido un equipo en 6 finales de Champions, haber ganado las 5 principales ligas de las primeras divisiones europeas, las copas formato knockout de todos los países donde ha dirigido, 3 mundiales de clubes. Y esto es solo parte de una muy larga lista de medallas que atesora este hombre, el cual muchos califican como el mejor entrenador del fútbol moderno. Pero, ¿cuáles son sus fórmulas que lo hacen un ganador en serie? ¿Cuáles son esos rasgos de personalidad y revoluciones tácticas en el juego que lo han llevado a este pedestal? Lo analizaremos desde 2 puntos de vista. En la primera parte miraremos el perfil humano de este entrenador con mi colega Álvaro Romeo, quien es periodista deportivo con énfasis en fútbol internacional y quien sigue cada paso de los jefes del banquillo. Y en la segunda parte abriremos nuestra mesa táctica de entrenadores en compañía de Héctor García, el editor en jefe de Coach's Voice en español, Marcos López y Benigno Hernández. Comencemos entonces. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, muy bien, gracias. Es un placer estar aquí contigo una vez más. Y hoy enfocándonos en un gran personaje, porque como lo dijimos, Ancelotti es un ganador en serie, un hombre que todo lo que toca lo vuelve trofeo y éxitos, pero desde sus primeros triunfos como entrenador con el Milán, implantó sistemas revolucionarios en el mundo del fútbol, Álvaro, como este 4-3-2-1, el famoso arbolito de Navidad, un sistema en el que desde que estaba en el Milán empezó a dejar claro una de esas señales de identidad como entrenador y ponerlo como un sistema muy importante. Es más, escuchemos a él hablando de este sistema, del sistema del arbolito de Navidad. Cuando llegó a Juventus con Zidane, he comprendido que Zidane necesitaba jugar en el centro del campo, no a la izquierda o a la derecha, y he empezado a pensar de cambiar el sistema y de mejorar la experiencia. Después en Milán, porque Milán tiene una filosofía que es muy cerca a Real Madrid, un equipo, un club que siempre ha intentado jugar un fútbol creativo, ofensivo, espectacular. Y por esto necesita un jugador de calidad. Creo que la cosa más importante en un equipo es buscar un equilibrio. Si tú el equilibrio lo buscas con un jugador de calidad, naturalmente es mejor. Es muy interesante lo que cuenta Carlo Ancelotti en este corte de una entrevista en Real Madrid TV. Fue cambiando su sistema a medida que ganaba en confianza y le tocaba manejar a otros jugadores, porque se habla del Ancelotti a quien le gusta el equilibrio, sí, pero Carlo Ancelotti, en cuanto ha tenido la oportunidad de meter calidad en el equipo, lo ha hecho. No se habla quizá tanto del Ancelotti al que le chiflan los jugadores creativos, técnicos. Y lo que más me llama la atención de Carlo Ancelotti en sus inicios, por cierto, Ancelotti lleva ya más de
20 años ganando, que es una rareza entre los entrenadores. Bueno, pero digo, lo que más me llama la atención de él en sus inicios es que en una era definida por el fútbol defensivo, los dobles pivotes de contención, su Milán, por ejemplo, era un equipo con centrocampistas de muchísima técnica en ese árbol de Navidad, como Seedorf, Pirlo, Kaká, a veces Rui Costa. Y recuerdo que, por ejemplo, entre tanto, en el mismo fútbol italiano y en la misma selección italiana, se hablaba, por ejemplo, de si tenían que jugar Totti y Del Piero juntos, pero no los dos. Y bueno, como digo, Ancelotti demostró desde el principio que es un entrenador con un sistema muy interesante, a quien le gustan los jugadores con técnica, como Pirlo, James Rodríguez, Kroos, Modric, eso en toda su carrera. Y bueno, un entrenador también que no ha sido nunca preso de un sistema, claramente, porque, por ejemplo, en este Real Madrid que entrena ahora, Ancelotti ha puesto en práctica más que nunca esa idea del jugador que prevalece por encima del sistema, como es el caso de Jude Bellingham. Y desde aquí vamos a ir al segundo corte para contar cómo se inició la segunda etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. De manera casual, porque no estaba en los planes de la dirección deportiva del Real Madrid. Y después de Zinedine Zidane, la idea y el entrenador era Maximiliano Allegri. Pero todo cambió cuando Allegri se echó atrás y finalmente aceptó la oferta de la Juventus. Y el Madrid tuvo que encontrar un entrenador. Carlo Ancelotti contó en su momento que llamó a José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, para preguntar por jugadores para el Everton. Y esa conversación terminó con un ¿por qué no vuelves al Real Madrid? Quiero dar las gracias al presidente que me ha querido aquí, a José Ángel, toda la directiva. Estoy muy feliz, soy muy feliz de volver aquí. A lo que siento que es mi casa y nada, muy feliz. Voy a poner toda mi energía para intentar de hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado. Tengo muy buen recuerdo de los 2 años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos. Y creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia, en este nuevo desafío. Sé qué significa entrenar el Real Madrid, pero lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha felicidad y lo hago, intento de hacerlo a lo máximo. Sí, fue un movimiento sorpresivo. Muchos se quedaron en Inglaterra, pues perplejos, pero también mucha gente entendió el paso al Real Madrid era el paso al equipo más importante del planeta, Álvaro. Además, es un hombre que llega a este Real Madrid para volver a poner toda su experiencia, no solamente como entrenador, sino como jugador. Y es un hombre que emplea ese conocimiento del futbolista como tal, como su principal arsenal. Algunos dicen que puede ser muy flexible, que puede dar muchas ventajas, pero esto al final en el terreno de juego es lo que impone las características de Carlo Ancelotti. Sí, totalmente. Creo que en su primer periodo, que comprende los años 2013-2015, ahí tuvo que gestionar muchísima abundancia. Tengo que recordar que, por ejemplo, en el verano de 2013 llega Gareth Bale al Real Madrid y que en el Real Madrid ya había un jugador que más o menos jugaba en esa posición y lo hacía muy bien, como Ángel Di María. Y Carlo Ancelotti pues, supo gestionar la abundancia y también supo transmitirle a Ángel Di María que iba a cambiar su posición y que iba a jugar de interior izquierdo en vez de extremo para poder acomodar a Gareth Bale en el equipo. Pero yo creo que el perfil humano de Carlo Ancelotti es un perfil humano de una persona que siempre termina o casi siempre termina bien en todos los sitios y eso es una de las claves para su retorno al Y Real es Madrid. porque, podremos decir también, Álvaro, que es porque conoce muy bien al jugador, porque a pesar que haya cambios y a pesar que haya dificultades, siempre recurre a la parte motivacional para sacar algo más. Sí, sin duda. Y yo creo que ahí es una de las claves de Carlo Ancelotti. Es un entrenador que siempre ha sabido sacar lo mejor de sus futbolistas. Tengo la sensación de que lo primero de todo es expresar las instrucciones con mucha claridad. Carlo Ancelotti en ese aspecto creo que no da mensajes
que den pie a equívocos y luego sí, la motivación está ahí. Mira, te voy a dar unos datos, por ejemplo, de su primera temporada en el Real Madrid o de su primer periodo en el Real Madrid para que entendamos perfectamente el tipo de motivación que consiguió inculcar en sus jugadores. Con Carlo Ancelotti, el Real Madrid en su primera etapa allí consiguió un 75% de victorias, que es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. Y también la mejor racha histórica del Real Madrid de partidos ganados de manera consecutiva fue con él. Entre el 16 de septiembre de 2014 y el 20 de diciembre de ese mismo año ganó 22 partidos seguidos. Ahí está la motivación, porque la motivación no es solo que un jugador Claro. dé la talla en el mejor día, sino también que dé la talla en un periodo sostenido de tiempo. Además deja esas frases que quedan en el ambiente y que van titulando cada temporada de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. En esta o en las dos últimas, que es cuando el Real Madrid muchas veces se ha visto contra las cuerdas, pero gana títulos y gana títulos muy importantes, pues él dice que hay un factor diferente, que es la energía, como lo revela en este corte. La presión es normal por este trabajo. Tengo experiencia, pero para mí la presión es gasolina. Necesitamos, por hacer este trabajo, a lo mejor necesitamos gasolina, energía. Y la presión para mí es energía. Admitiendo Carlo Ancelotti que la presión para él es energía. Es decir, todo eso le viene bien, lo sabe además somatizar, no es una presión que termine acabando con él, ni que le envejezca. De hecho, creo que no desvelo nada si digo que nuestro editor Héctor y yo estábamos hablando de lo rejuvenecido que se le ve a Carlo Ancelotti cada vez más, realmente porque es una persona que parece que sabe encauzar muy bien esa presión que le llega, porque en clubes grandes la presión existe, y en el Milán, en el Real Madrid, en el Paris Saint-Germain, el Chelsea y otros clubes, si no ganas, es muy posible que no aguantes mucho tiempo. Y yo creo que es una persona también que sabe quitarse de encima toda la presión, incluso con la prensa, porque a veces la propia prensa es la que más presión te puede meter, a veces queriendo, a veces sin querer. Y Carlo Ancelotti siempre tiene una broma a tiempo, que eso es algo que me llama muchísimo la atención, como por ejemplo contra el Bayern de Múnich de Pep Guardiola en 2014, cuando el Bayern parecía un equipo también favorito a ganar la Liga de Campeones. El Madrid viaja a Múnich con un 1-0 favorable de la ida, pero en la vuelta todos los medios alemanes decían que iba a arder Múnich, ¿no? En el recibimiento al Real Madrid. Y Carlo Ancelotti en la primera rueda de prensa previa al partido contra el Bayern dice: a mí me habían dicho que Múnich iba a arder y aquí está lloviendo. Esa es su primera frase, una de las primeras frases en la rueda de prensa. Sabe quitarse muy bien la presión con una frase contundente, a veces graciosa, socarrona. En ese aspecto es un crack. Y en su segundo ciclo en el Real Madrid también ha popularizado, por ejemplo, una frase o el título de una canción que yo personalmente desconocía. Quizá alguna persona que siga al Real Madrid mucho más de cerca la pueda entender, que es lo de háblame del mar marinero. Una frase que dejó perplejos a muchos esta temporada, que yo entendía a medias, pero que creo que en el segundo bloque nuestro editor Héctor García nos va a explicar exactamente lo que significa. Una respuesta que también le sirvió en un momento dado para solventar una pregunta. No sé si la pregunta era complicada, pero lo importante es que con una frase así, inesperada, ingeniosa, lleva la conversación a su terreno. Y en el caso de Ancelotti, llevar las cosas a su terreno significa diluir los problemas, disolverlos. Lo vamos a poder entender con el siguiente corte, que es un ejemplo de vida. Usted ha ganado ya 4 Champions, ha ganado ya todas las grandes ligas, está solo a un paso de pasar otra final de Champions. Tiene 64 años y parece incombustible. Yo quería preguntarle cuál es la gasolina de Carlo Ancelotti, qué le hace seguir con todas esas ganas en el mundo del fútbol. Bueno, hoy, por ejemplo, hoy es un día que merece la pena vivir, ¿no? Antes de una final, con toda la ilusión del mundo, entonces esto es una motivación muy grande de ser protagonista, vivir un día como lo de hoy, como puede ser más complicado vivirlo de mañana. Por cierto, lo será antes del partido, porque, como he dicho muchas veces, llega la preocupación, un poco de miedo. Pero vivir el día de hoy es espectacular. Pero no solamente energía, son chistecitos en el tiempo clave, es la calma, es hablar como un padre, es algo que le va creando alrededor un cierto carisma que calma no solo a los aficionados y a la prensa, sino también a los jugadores. Y es algo fundamental, creo yo, Álvaro, pues para poder dirigir más de 1000 partidos, ¿no? Y estar
al frente de clubes como la Reggiana, Milán, Juventus, PSG, Chelsea, Bayern, Real Madrid. Yo no me explico, Álvaro, yo no sé si tú tienes la explicación para sobrevivir tanto tiempo en tantos bancos tan grandes y tan tranquilo. No sé de dónde puede sacar toda esa tranquilidad. Yo tengo la sensación de que lo más importante es que Carlo Ancelotti es una persona muy inteligente, con mucha mano izquierda. Entiende el fútbol como jugador, porque lo fue, es muy bueno, y entiende el fútbol como entrenador. Y además ha tenido que lidiar con directivos que a veces podían tener una injerencia, mayor o menor, en las decisiones deportivas de Ancelotti. Ha tenido que lidiar con vestuarios de todo tipo, algunos con gente muy veterana y muy resabiada, como por ejemplo el del Chelsea. Te acordarás cuando gana la Liga y el doblete allí, con vestuarios más jóvenes, como por ejemplo el que ha tenido en el Real Madrid en el segundo ciclo. Y es una persona que siempre entiende que al final lo que vale es ganar. Ahora, ya, Álvaro, podríamos decir que Ancelotti se está constituyendo en un referente, en una forma de ser de entrenadores. Es más, se podría empezar a hablar de una escuela ancelotista, por decirlo de cierta forma. Porque, por ejemplo, escuchemos lo que nos dijo Álvaro Arbeloa. Él es técnico del sub-18 del Real Madrid. Ellos trabajan juntos en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. Y según él, según lo que nos dijo aquí en The Coach's Voice, él le aprendió muchísimo de su forma de ser y de entrenar a Carlo Ancelotti. De Carleto siempre se ha destacado, bueno, pues esa mano izquierda y ese saber llevar al grupo, ese saber llevar al vestuario. Él ha sido, bueno, pues jugador y creo que eso se nota, pero para mí también fundamental es la organización defensiva. Creo que él, bueno, pues como buen italiano, el plano defensivo lo domina muchísimo y es algo que como entrenador y yo como jugador, bueno, pues lo recibía muy bien, era la organización cuando estamos defendiendo, ¿no? Él tenía muy claro lo que quería transmitir, cómo lo hacía y tenías, bueno, pues cuando salías al campo sabías lo que quería el míster defensivamente. Luego ofensivamente es capaz de darte 2 o 3 patrones, pero sí que tienes muchísima más libertad. Él deja también mucha más libertad en el plano ofensivo y bueno, pues sabe que al final aquí en el Real Madrid, por ejemplo, tiene jugadores con muchísimo talento y que necesitan de esa libertad para sacar su máximo potencial. Y se nos vienen muchos nombres a la cabeza, el propio Álvaro Arbeloa, Andrea Pirlo, Xabi Alonso, Frank Lampard, muchos exjugadores de Carlo Ancelotti que han terminado siendo entrenadores. Yo extraigo del corte de Álvaro Arbeloa cosas muy interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, para Carlo Ancelotti siempre tiene su importancia la organización defensiva, porque al final es hijo de su tiempo y él creció en Italia en una época en la que el fútbol defensivo era lo más importante y defender bien, pero también que es una persona con las ideas muy claras y que da libertad ofensiva a sus jugadores después de ofrecerles 3 o 4 parámetros, ¿no? Y eso para mí es muy importante, la libertad ofensiva. Tengo la sensación de que con Carlo Ancelotti sus jugadores nunca se sienten atravesados por un montón de instrucciones tácticas que les terminan cohibiendo. Así como en otros equipos a veces podemos ver a jugadores sobrepasados por el exceso de información, en el caso de los equipos de Ancelotti los jugadores juegan ligeros, ¿no? de equipaje, lo cual seguramente no signifique que los futbolistas no sepan qué hacer en cada momento. No, que no se me malinterprete. Simplemente los futbolistas saben que en un momento dado sí que pueden tener cierta flexibilidad, cierta libertad y llegan a los partidos sin estar saturados de información, que eso para mí es muy importante también. Y es que esta es la piedra angular de su filosofía, creería yo, Álvaro. Es más, él es un hombre que defiende no intervenir, no molestar, no estar a toda hora encima de los jugadores como se ve a otros entrenadores. Algunos señalan que esto podría ser su punto débil, pero por su lado, él lo ve como una gran fortaleza, el no estar a toda hora atormentando, entre comillas, a los jugadores. Él dice que hay 2 tipos de entrenadores. Vamos a escucharlo. Bueno, creo que el papel más importante no lo tenemos nosotros, obviamente, y nunca el entrenador tiene el papel más importante. Como te he dicho, hay 2 categorías. Tengo la idea muy clara sobre nuestro papel. Hay 2 tipos de entrenadores, los que no hacen nada
es lo que hace mucho daño. Entonces yo intento de estar en el primer de lo que no hacen nada. El partido es de los jugadores, como siempre, tú puedes meterle la idea de una determinada estrategia que tenemos que hacer, donde ellos tienen que estar convencidos de poder hacerlo, y después hay la calidad, y no solo, hay la actitud, el compromiso. Lo que puede hacer un entrenador es que los jugadores entiendan bien lo que es el trabajo de equipo, porque la calidad la tenemos nosotros, la tiene el Bayern München, la tiene el Paris Saint-Germain. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde tú quieres meter esta calidad? Si tú quieres meterla para ti, no está bien. Si tú la metes para el equipo, puede ganar. Y es que así es, Álvaro, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta cómo quita hierro a las cosas Carlo Ancelotti. Es uno de esos entrenadores que nunca se arroga el protagonismo ni se cuelga medallas. Y tengo que decir una cosa, a nivel personal, a nivel humano, yo le veo un entrenador que no está estresado por tener que actualizarse constantemente. Se actualiza si quiere, se adapta a las tendencias que van formándose en el fútbol si quiere, pero no se suma a todas de manera apresurada, no se deja contagiar si no lo ve claro. Carlo Ancelotti es una persona con mucho juicio y que además a veces, como te he dicho antes, Luis Fernando, es que tiene una gracia natural que te desmonta. O sea, salir a una rueda de prensa y decir, hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño, es una frase de auténtico crack, que seguramente él no lo piense exactamente así. O sea, él en su foro interno seguro que sabe que su trabajo es muy importante, pero lo que he dicho antes, es que con ese tipo de frases lo que hace es construir el relato. Y te diría que casi también se gana a los periodistas. Estoy convencido de que Exactamente. sí, claro. Exactamente, a eso iba yo, Álvaro. Desde nuestra tribuna como periodistas, tú y yo, también hemos visto que Carlo Ancelotti en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia, no tiene conflictos con nadie, con los periodistas sobre todo. Las ruedas de prensa terminan casi siempre en un intercambio de elogios, de sonrisas, y cuando hay críticas se vuelven en un tema muy normal, muy cotidiano. Bueno, a esto se le llama carisma, simple y llanamente. El carácter lo tiene así, pero es que encima cae bien. Entonces, bueno, está perfectamente hecho para un club como el Real Madrid, por ejemplo, donde históricamente los entrenadores han sido gente no de perfil bajo, pero sí gente desde luego que legaba toda la importancia a los futbolistas y que ellos querían mantenerse en un segundo plano si era posible. Pero Álvaro, entonces, ¿cómo podríamos resumir las fórmulas del éxito? Las fórmulas del éxito de Carlo. Creo que es sencillo, Luis Fer, y voy a ser tan directo como Carlo Ancelotti. Punto 1, claridad en el mensaje. Punto 2, que las instrucciones no sean una losa, que no cohíban al jugador, que no le bloqueen. Y punto 3, ganar, que de eso sabe un rato. Y mucho. Gracias, Álvaro. Gracias por estar con nosotros aquí en esta primera parte de Táctica y Sistemas, el podcast de The Coach's Voice en español. Un placer, Luis Fer. Me quedo a escuchar la charla. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y en esta segunda parte, en compañía de Héctor García, quien es el editor en jefe de Coach's Voice en español, nos sentamos en la mesa con los entrenadores, quienes con pizarra en mano y muchas horas de observación y estudio de los juegos y sistema de Carlo Ancelotti, nos van a guiar para conocer las fórmulas del éxito de Carleto, como lo conocen en su natal Italia. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Muy bien aquí. Y he oído la pregunta que hacía, bueno, la pregunta que Sí. dejaba Álvaro. ¿Qué ahí quiere dejando. decir? ¿Qué quiere decir esto? Sí, a ver, casi que me atrevería a decir que nace de una confusión de Ancelotti, porque realmente eso es un verso de un poema, y Ancelotti lo toma como un refrán, eso de háblame del mal marinero, pero la frase se ha hecho famosa aquí en Madrid. Resume un poco la idea de Ancelotti, ¿no? Yo creo que se refiere a todo ese ruido que hay alrededor del Madrid de ganar, ¿no? Él habla del equipo marca 100 goles, pero hay un pero, el equipo es campeón en Liga, pero hay un pero, el equipo gana la Champions la final, pero hay un pero, y entonces él, de modo un poco ahí irónico, creo, él Mejor se refiere dicho, a eso.
que están lloviendo sobre mojado, como dirían en otras partes, sobre todo en Sí, Latinoamérica, que llueven sí, yo sobre creo que mojado. se refiere eso un poco a que siempre al Madrid, a todo lo que cuando gana, sobre todo siempre se le busca un pero no quiero escuchar esas críticas, pasa de esas críticas y se centra en lo importante que al final es ganar títulos. Si vemos a Ancelotti en esta etapa en el Madrid, en 3 temporadas ha ganado Champions, 2 ligas, una Copa del Rey, Supercopa de España, de Europa, el Mundial de Clubes y es No, algo. no, no, no. No, 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 la lista es muy larga. Y otros dirían que hay otro refrán que dice, cuando algunos quieren ir, yo ya vuelvo. Déjeme, Héctor, saludo ya a nuestros entrenadores, ya están aquí sentados al frente de sus pizarrones y con todos sus apuntes en mano. Déjeme, yo saludo primero a Marcos López, él es entrenador UEFA Pro y analista. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis aquí dispuestos a analizar la figura de un entrenador que ya es legendario con sus 5 Champions League y subiendo claramente? No, y unos zapatos gigantes que tenemos que tratar de analizar y que ustedes como entrenadores algún día, creo yo, querrán también llenar. Permítame, también le doy la bienvenida a Benigno Hernández. Él es entrenador UEFA Pro y generador de contenido digital en MVP School of Coaches. ¿Qué tal, Benigno? Bienvenido. Hola, buenas a todos. Un gusto poder debutar con vosotros en el podcast y no hay mejor tema que hablar del técnico italiano del Real Madrid, donde, como hemos podido observar hasta el día de hoy, nos ha dejado dando grandes hitos en la historia del fútbol y seguro que nos dejará más en el futuro. Y vamos entonces a empezar por hablar de los sistemas y la mutabilidad. Y quiero comenzar hablando de esto con Marcos para que él dé el puntazo inicial y allí nos vamos nosotros entrelazando en esta conversación. Marcos, hemos mencionado en la primera parte, pero ahora sí lo queremos hacer con profundidad de esta mutabilidad y algo de los sistemas, porque incluso comenzamos hablando del árbol de Navidad. Vimos incluso en esta final frente al Dortmund esa flexibilidad táctica que lleva, por ejemplo, a un interior a jugar de 9, a un extremo como Vinicius en banda o como principal 9. Es un hombre que es muy flexible, ¿no? Sí, sin duda, esa mutabilidad de sistema táctico de Ancelotti yo creo que la viene haciendo desde sus comienzos como entrenador. Has comentado, y además muy acertadamente, el tema del árbol de Navidad, pero yo le recuerdo jugando en 5-3-2 con la Juventus de Turín a finales de los 90. Es posible que vuelva a tener que hacerlo este verano, ya se ha adaptado esta misma temporada con el fichaje de Jude Bellingham. Ancelotti ha sido lo suficientemente humilde como para cambiar su libreto táctico de este último 4-3-3, vamos a decirlo así, fuera parte del árbol de Navidad, el 4-3-3 de los últimos años de esta etapa de Ancelotti como entrenador, a un 4-4-2 en momento ofensivo con el centro de campo en rombo, situando al centrocampista inglés en el vértice inferior del mismo, en una posición bastante clara de media punta, de forma que se ha optimizado su llegada desde segunda línea valor-gol, con el centro del campo encuadrado o en línea, como tú referías también, en momento defensivo. Hombre, yo creo sinceramente que en esta época de dificultad para todos, efectos post-pandemia, a nivel económico, las dificultades que hay a la hora de salir al mercado, pues hombre, que el hecho de Bellingham terminase la temporada anterior como el jugador con más regates completados de la Bundesliga y con unos impactantes datos de mapa de calor, de velocidad, aceleración, acciones a alta intensidad, duelos ganados, pues hombre, creo que alumbraron no solo en Ancelotti, sino también en su amplio cuerpo técnico, que creo que también es una de las claves del éxito del técnico italiano en estos últimos años, pues creo que alumbraron una modificación para adaptarse a la llegada de este jugador. Y seguramente esa mutabilidad, como bien comentamos, va a tener que seguir haciéndola para adaptarse, obviamente, a las piezas que pueda ir incorporando en esta eterna reconstrucción y en esta transición dulce del Real Madrid. Benigno, esta mutabilidad se va dando por la exigencia de la liga o el conocimiento de los jugadores o porque es un hombre revolucionario que quiere sorprender a los rivales, según tu concepto.
Yo creo que Ancelotti es el claro ejemplo de entrenador donde se ha ido adaptando a la evolución que ha tenido el fútbol en sí. Si recordamos esa primera etapa en el conjunto blanco, observamos cómo el juego del Real Madrid era un juego mucho más asociativo, donde el perfil de centrocampistas que componía la plantilla blanca era mucho más técnico que el actual, compuesto por Kroos, por Modric, por Isco, la figura de James Rodríguez, sí que arriba también tenía Benzema, Cristiano y Bale. Pero en cambio, analizando la plantilla blanca de esta presente temporada, jugadores como Tchouaméni, Bellingham, que hacía mención Marcos, Camavinga, son jugadores mucho más físicos que te invitan a hacer un juego mucho más directo y al igual es la misma evolución que ha tenido el fútbol en sí, donde pasados de ese famoso tiki-taka cuando España ganó el Mundial, actualmente es un fútbol mucho más físico y a la vez más táctico también, donde los espacios, tiempos que tiene cada jugador son mucho más reducidos, sobre todo en el último tercio de campo. Habrá, Héctor, una mutabilidad también por lo estético. Quiero decir que Carlo a veces prefiere el fútbol vistoso, colectivo, y otras veces tan solo el fútbol de sacar resultado. ¿También pasará por ahí esa mutabilidad o no? A ver, yo creo que el Ancelotti, la palabra que define es un técnico ganador, ¿no? Si uno mira la lista de títulos, la gestión que hace, el 100% ganador. Hay un ejemplo de este sentido ganador en la final, en la última final de la Champions League ante el Dortmund, y lo hablaba Fede Valverde, ¿no? Durante el partido, el Real Madrid en la primera parte ante el Dortmund sufría en los espacios, no era capaz ni de cerrar la salida y menos todavía de cerrar la claridad del Dortmund en los últimos metros. Entonces, durante el partido lo comentaba Fede Valverde, Ancelotti con su hijo, con David, van cambiando el sistema, pasan de medio del campo a 3, a 2, intentando eso, ¿no? Y en el propio descanso, lo contaba Ancelotti, él reúne a los jugadores para variar el sistema y el Real Madrid, digamos que estaba jugando un 4-3-1-2 con Bellingham cercanos a los delanteros y el Real Madrid pasa a jugar un 4-4-2 pero con Bellingham y Fede Valverde muy altos en la presión y Vinicius y Rodrigo abiertos. Objetivo de flexibilidad táctica, ganar, buscar la victoria. Obviamente cuando lo acompañas con los jugadores que tiene este Real Madrid, con los jugadores que tuvo en el Milan, en la Juventus, PSG, Chelsea, eso al final el fútbol acaba siendo un fútbol vistoso, atractivo y ofensivo. Pero toda esa mutabilidad, o sea, va adaptando, Ancelotti va adaptando las características de sus jugadores al sistema, no lo hace al revés, el sistema tiene que estar por encima de los jugadores y eso es importante y lo hace, yo creo, no sé si están de acuerdo Marcos y Benigno, el objetivo de esa flexibilidad táctica que no es fácil en los entrenadores, corregirse a sí mismos incluso durante el partido, ser capaces de ver que algo no está funcionando, que habían pensado durante una semana y corregirlo durante el partido, tiene el objetivo principal de ganar y los datos lo muestran y los títulos que acompañan a Ancelotti ahí están. Sí, yo creo que el objetivo de ganar es el objetivo común de todos los entrenadores, pero yo sí quisiera preguntarle también a ellos, a Benigno y a Marcos, si estuviésemos al frente de un manual que tuviésemos que escribir, ¿cómo podrían ustedes poner allí en ese manual las principales características tácticas de este Real Madrid, teniendo en cuenta toda esta mutabilidad, flexibilidad, cambios, revoluciones? Comienzo por ti, Benigno. ¿Cómo podríamos decir las características principales tácticas de este Real Madrid? Pues Luis, es una pregunta realmente compleja porque hemos podido observar un Real Madrid que ha mutabilizado durante el transcurso de la temporada, como hemos ido haciendo mención a nivel táctico, donde comenzó con el famoso rombo, donde no era un árbol de Navidad al uso, luego pasó a ese 4-4-2, donde la figura de Bellingham ya ocupaba más el sector izquierdo, luego hemos visto ese 4-3-3 con la figura de Bellingham como referente, y en la final se vio un poco todo. Y a nivel de características tácticas del Real Madrid, yo sobre todo comentaría la autonomía que han tenido los jugadores, donde Ancelotti siempre ha dejado esa libertad para potenciarlos mucho más. Lo que sí a nivel puramente táctico destacaría el sector izquierdo como punto fuerte a través de la figura de Vinicius, Bellingham y Kroos. Un bloque defensivo donde casi siempre se ha regido por ese 4-4-2 en bloque medio bajo, donde las distancias interlineales eran muy bajas, y seguir manteniendo la esencia del Real Madrid, donde siempre ha sido un conjunto más contragolpeador,
donde a pesar de saber dominar el juego a través de la posesión del balón, siempre ha demostrado que se siente mucho más cómodo a nivel de contraataques, pero sobre todo destacaría esa libertad que deja a los jugadores para que ellos mismos se autorregulen y se autoorganicen, siempre siguiendo esos principios generales que tiene el Real Madrid en el modelo de juego. Marcos. Sí, sin duda. Yo me quedo con dos aspectos, digamos, de la rabiosa actualidad de la última mutación de Ancelotti como entrenador, que son los siguientes. En momento defensivo hacía nada menos que 92 años que el Real Madrid no terminaba una temporada con solo 2 derrotas, y no creo que sea casualidad. Y yo me quedo con una variante táctica defensiva, que es que Ancelotti, sobre todo en las grandes citas, ha mutado el sistema defensivo del equipo a un 5-3-2, curiosamente, algo que hacía muchos años que no veíamos en la figura de Carlo Ancelotti, solamente modificando la ubicación de Fede Valverde, que partiendo desde la derecha se ha incrustado en las grandes citas como quinto defensa, unas veces como lateral para marcar al extremo rival, dejando a Carvajal en la figura de central derecho, vamos a decirlo así, y en otras ocasiones incluso hemos visto a Fede Valverde metiéndose como tercer central incluso, dejando la parte exterior, el pasillo exterior, a Carvajal contra extremo rival, y Fede Valverde marcando o neutralizando los desmarques de ruptura de los interiores rivales que caían por esa zona. Me pareció muy interesante. Creo que la primera vez que pudimos contemplar esa variante fue en la segunda parte en Montjuic de esta última temporada, en el clásico contra Barcelona, y luego en momento ofensivo, que ha referido bien Benigno, la generación de sinergias en el perfil izquierdo con cross lateralizado, ayudando tanto a mecanismos de salida como también a una mayor posesión y control de balón. Creo que ha sido fundamental en este Real Madrid conseguir un mayor control y posesión de balón de lo que venía acostumbrando, aunque sea efectivamente un equipo más diseñado para ataque en transición, el vuelo de Mendy en profundidad, Bellingham ocupando posiciones interiores, pero también cayendo a ese perfil, y Vinicius en esa figura que hemos venido conociendo en este último tiempo, situado como punta izquierdo. Si echamos un vistazo a este escenario, nos recordará, sobre todo a los que tenemos una cierta edad, a una configuración muy similar a aquella novena Copa de Europa del año 2002 con Roberto Carlos, Solari, Zidane y Raúl. Pero Héctor, ¿será todos estos cambios que nos vienen hablando Marcos y Benigno han sido producto de las carencias que ha tenido el Real Madrid durante la temporada por lesiones y momentos de jugadores? ¿O es porque estos cambios son planificados por Carlo y va llevando a los jugadores y los va potencializando para que realicen precisamente esas funciones? Sí, hay un condicionante muy importante. Arrancaba la temporada en la que el Madrid 2023-24, en la que gana Liga y Champions, arrancaba, si os acordáis, con un condicionante muy importante, y es la salida de Karim Benzema. El juego ofensivo del Real Madrid en los últimos años con Karim Benzema había orbitado alrededor de él. Es decir, Benzema era el jugador que daba sentido y orden a la fase ofensiva, descolgándose en medio campo, participando con los interiores centrocampistas y dando bola a los extremos. Ancelotti arranca esta temporada sin ese jugador y sin un 9 claro. Ha llegado Joselu, pero teniendo un papel más secundario. Pero ese condicionante es importante y Ancelotti tuvo que adaptar el equipo a eso. ¿Y qué ha hecho en esta temporada 2023-2024? Dar mayor protagonismo a Vinicius. En The Coach's Voice lo analizábamos, cómo ha mejorado Vinicius de la mano de Ancelotti. Y le ha dado ese papel ponderante como extremo, pero también le ha dado mucha participación en zona interior. Es decir, Vinicius, por ejemplo, el partido ante el Bayern de Múnich en la ida de semifinales, participa casi como 9, incluso a veces con ese papel que interpretaba Benzema, descolgándose a zonas interiores para participar en el juego. Luego hablaba Marcos de que el Real Madrid 2023-24 es de los equipos que menos goles ha encajado, y es curioso porque lo hace desde el mes de octubre, noviembre, sin sus centrales principales. Rüdiger y Nacho no eran los centrales principales, eran Álava a la izquierda y Militao a la derecha. Y él ha conseguido reordenar, mantener la línea de 4 con 2 centrales que no iban a ser los titulares en la partida de la temporada. Y resulta que el equipo es el menos goleado. ¿Qué ha hecho? Ha reforzado esa fase defensiva,
tiene la participación importante esta temporada 2023-2024 que no tuvo en la temporada anterior, que es la de Ferland Mendy durante toda la temporada, que eso te cierra la parte izquierda de la defensa, la asegura y la cierra. Y el equipo, lo que comentaba Marcos y Benigno, ha ido moviéndose. Valverde tiene un papel muy importante, cada vez con mayor presencia en todas las fases, y el equipo se ha reforzado. En los momentos que necesita jugar en bloque bajo, bloque medio para salir al contragolpe lo hace, no tiene problemas en hacerlo. El equipo cuando tiene que ir por momentos en presión alta para robar también es capaz de hacerlo. Pero yo me quedaría como dos principales características esas, ¿no? Cómo ha cambiado el equipo sin un 9 como Benzema y en tan poco tiempo le ha dado tiempo, valga la redundancia, a generar un nuevo modelo de ataque. Y en fase defensiva, cómo ante las bajas de dos centrales principales, incluso de Thibaut Courtois al principio de la temporada, ha reordenado el equipo defensivamente para incluso que ser todavía más férreo atrás y encajar menos goles. Ahora, no podemos hablar de Carlo Ancelotti sin hablar de gestión, porque si alguien enarbola esa bandera es Ancelotti y todos los que analizan pues la carrera de Ancelotti hablan de lo mismo. Pero ¿cuánto, comienzo por Marcos, cuánto de esta gestión hay de entrenador y cuánto hay de lo táctico en la gestión de Carlo Ancelotti? Hombre, sin lugar a dudas, y hemos hecho un repaso bastante detallado de la evolución táctica de Ancelotti, no solo en los últimos tiempos, sino también, como hemos referido, a sus comienzos en los banquillos. La táctica es indiscutible, es decir, sin una base táctica que se va adaptando a los tiempos, al fútbol moderno, cambiante, ultra rápido, que está mutando en sistemas, en ocupación de espacios y incluso en la morfología de los jugadores, sería imposible mantenerte en la élite o incluso seguir ganando en un club tan importante en este caso como el Real Madrid. Pero en los grandes equipos el aspecto clave, sinceramente, para mí es la ascendencia del entrenador con respecto a los jugadores. La ascendencia realmente es un estatus que te tiene que conceder el vestuario y que te la concede en función de una serie de parámetros. Uno es la experiencia exitosa, que la tiene efectivamente, porque de hecho es el más laureado de la historia, el estilo de liderazgo, el modelo de juego, que al final sigue siendo un modelo de juego ofensivo, vistoso y que le gusta al jugador, y todo eso facilita la convivencia, la gestión del grupo, tantas veces hablado, pero también la toma de decisiones en unas temporadas que cada vez son más estresantes por el número de partidos, por las competiciones que cada vez son más igualadas, por los viajes constantes. Ancelotti realmente tiene esto. Respeta los galones de los veteranos, pero al mismo tiempo les implica en el liderazgo del equipo desde el ejemplo, desde la ética profesional, desde la formación integral de los jóvenes jugadores, confiándoles durante la temporada parte del desarrollo integral de estos jóvenes jugadores que están llamados a coger el testigo de las leyendas. Y luego también que es muy importante que en la dirección de los partidos no toma decisiones drásticas, es decir, no es de cambios al descanso, no es de castigar a los jugadores que no lo están haciendo bien, esperar el momento adecuado y cuando tiene que retirar a jugadores de estatus y de jerarquía, lo hace en minutos concretos, en ventanas de partido que están muy estudiadas. Y por último, también que no comete ni un solo Sí, desliz en las declaraciones en prensa. En resumen, yo sí. creo que no hablamos de un líder moderno y transversal, porque no lo es, efectivamente, porque no da ese perfil, pero sí que es verdad que es el paradigma de cómo gestionar egos y roles en un vestuario que no olvidemos, compañeros, que mezcla olores no solo de alimentos, sino también de perfume. Claro. Benigno, ¿por dónde pasa esta gestión? ¿Cómo la calificarías tú? Yo creo que al final los dos conceptos deben de ir ligados de la mano y más en el alto rendimiento, donde gestión y táctica no se pueden separar. Al final, si un vestuario de la repercusión del Real Madrid ven que no tienes esos conceptos básicos a nivel de táctica, se te comerá, y lo mismo es del otro sentido. Creo que estos jugadores, como bien ha mencionado Marcos, tienen ese ego mínimo donde todo el mundo quiere tener su grado de importancia dentro del equipo, unos más, otros menos en función de la experiencia, y Carlo ha sabido manejarlo a la perfección. Y para mí el más claro ejemplo de esta temporada es la gestión que ha tenido con Luka Modric, donde comenzó con un papel muy residual, donde no comenzó como titular en el primer partido de liga, ni él ni Toni Kroos,
y al final hemos visto al transcurso de la temporada donde el croata ha seguido manteniendo ese rol dentro del equipo, teniendo esa influencia en los últimos minutos, en esas segundas partes, y fue trascendental tanto en el partido contra el Manchester City en el Bernabéu, contra el Bayern de Múnich en Champions. Y al final el técnico italiano creo que es uno de los mejores de la historia a la hora de gestionar vestuarios, y creo que esta temporada lo ha gestionado a la perfección el vestuario blanco, porque si no, no se hubiesen logrado los títulos logrados. ¿Cuán fundamental ha sido, Héctor, entre toda esta gestión también, todo el staff con el cual se ha reunido Carlo Ancelotti? Porque al fin y al cabo los relevos generacionales también van sucediendo y la comunicación de Ancelotti como un hombre tan maduro, pues parece ser impecable con los jugadores más jóvenes. Sí, Luis Fernando, hablaba antes al principio de flexibilidad para ganar. Flexibilidad para ganar, todos los entrenadores quieren ganar, pero Ancelotti no adorna el mensaje, es decir, con su palabra principal, ganar. La palabra principal es ganar y no hay adornos alrededor de eso. Aparte de flexibilidad, gestión, y gestión importante no solo a nivel de jugadores, sino también, vamos a poner el ejemplo de jefe de empresa. Ancelotti ejerce casi como, para mí, como un jefe de empresa y confía en la gente que está a su alrededor. Lo hacía antes en el cuerpo técnico que tenía, y en esta segunda etapa del Real Madrid él ha llegado con un cuerpo técnico, vamos a decir, más moderno, con ideas nuevas y más tecnológico, con más herramientas de análisis, con más herramientas para saber cómo están los jugadores, con mucha más tecnología alrededor del equipo en definitiva. Pasan todos los partidos, pero yo tuve la suerte de ver ese partidazo en el Etihad entre el Manchester City y Real Madrid de la vuelta de cuartos de semifinales, y me llamaba la atención una cosa en Ancelotti, la manera de gestionar, de dirigir y de que su cuerpo técnico tiene esa participación también en el partido porque él confía en ellos. Ancelotti estaba todo el partido y está siempre de pie, pero en momentos determinados salta David Ancelotti del banquillo para reordenar el equipo, marcar muy bien la línea donde tiene que posicionarse el equipo para defender, no perder esa línea nunca. Luego, al instante, salía jugada acción, balón parado, un córner, una falta. Francesco Mauri, asistente técnico que tiene mucha participación en este apartado, saltaba del banquillo, daba órdenes. A lo mejor en otro entrenador el staff tiene mucha participación, pero no durante los partidos. Pero Ancelotti confía en la gente que le acompaña, en esa gestión delegada también en la gente que la acompaña para ordenar a los jugadores. Y no tiene ningún problema en que Davide y Francesco, su asistente, salgan en determinado momento a dar una indicación. Pasó también en el partido de vuelta de semifinales contra el Bayern Múnich, en esa imagen en que Davide le dice: sacamos a Joselu. Y Ancelotti escucha y pone a Joselu, y bueno, luego puede salir bien o mal, en ese momento salió bien, pero vemos como dentro de esa gestión que hace está también la gestión de su staff. Confía mucho en su staff, todos los entrenadores lo hacen, pero Ancelotti también tienen una participación activa todos mucho durante el partido, y es su manera de trabajar, y eso es un Ancelotti, digamos, 2.0 en ese sentido, ha dado una evolución, ha permitido la evolución de la gente que está alrededor, y se ven los frutos de esta manera de trabajar, que no siempre es fácil. No sé si están de acuerdo Benigno y Marcos, que son entrenadores, de que a lo mejor esa relación entrenadores-staff durante el partido no siempre se da así. No, y además yo quería también preguntarles, incluso Héctor, para que complemente con tu pregunta, porque un ejemplo podríamos darlo, fue la final, y en el entretiempo, pues se dice que cambió de plan. Esta decisión, nos imaginamos que tuvo que haber sido de Carlo Ancelotti, ahí sí no permite que su staff tome estas decisiones cruciales. Es un 2.0, pero donde él sigue siendo el faro, la guía, Marcos. Sí, es que tiene que ser así. Al final el líder es él, tanto del equipo por su ascendencia como del cuerpo técnico, porque son asistentes de su confianza, y las directrices ha de marcarlas el entrenador. El proceso de toma de decisiones hoy en día cada vez es más complejo, y como bien refería Héctor, nos nutrimos cada vez más de datos, de tecnología, de análisis, y sobre todo de una especialización y de una profesionalización radical con respecto a las áreas de trabajo. Ahora ya contamos con entrenadores asistentes casi para
para cada parcela. De hecho, yo conozco incluso clubes profesionales de España que ya trabajan con la figura, digamos, tipo NFL del coordinador de momento ofensivo, coordinador de momento ofensivo, aparte del balón parado. Todas estas mutaciones y decisiones tienen que ser consensuadas y participadas. Es decir, no se toman solamente desde el aspecto empírico, sino también desde el subjetivo. Esa llamada de David Ancelotti en el partido ante el Bayern Múnich para dar entrada, o la sugerencia para dar entrada a Joselu, que quizá con la determinación que se lo dice y se lo comunica, esa confianza existente, más la determinación de un profesional que cree estar viendo una solución al partido, es lo que convence al líder para dar por buena esa sugerencia, asumirla como propia y trasladarla como mensaje al equipo. Paradigmáticamente salió bien, pero podía haber salido mal. Aún así, la confianza y la determinación son las señales que necesitaba Ancelotti para ser asistido en esa decisión. Benigno, entonces, gestión desde su cuerpo técnico, jugadores, pero planteando toda una revolución en la forma de llevar el mensaje, pero sigue siendo Carlo Ancelotti el del centro. Correcto, al final Carlo Ancelotti jugó de centrocampista y mantiene esa magia que tuvo como jugador y la muestra ahora como entrenador, y al final esa gestión que hace tanto de la plantilla a nivel táctico, también la hace con respecto a su cuerpo técnico, y tanto como han mencionado Héctor como Marcos, su cuerpo técnico ha evolucionado, ahora es mucho más actual. La figura del segundo entrenador, en este caso David Ancelotti, que es su hijo, vemos cómo está teniendo un impacto muy importante en la gestión de los partidos, sobre todo a nivel táctico. Y destacar también que, no lo sé al 100% seguro, pero seguro que tendrá esa figura del psicólogo que ahora se ha puesto tanto de moda en los cuerpos técnicos, que la fomentó Luis Enrique. Y creo que en este caso, vestuarios como los del Real Madrid y clubes de esta entidad necesitan especialistas en cada área, como mencionaba Marcos, esos especialistas de las fases ofensivas, fases defensivas, incluso por demarcaciones, entrenadores que son especialistas en una demarcación en concreto. Y creo que Carlo tiene la gran suerte de estar muy bien rodeado en cada una de las áreas, y de buen seguro que se seguirá modernizando, al igual que nos ha mostrado en esta segunda etapa en el conjunto blanco. Héctor, ¿algo más para agregar? No, solo señalar que se habla incluso mucho en Madrid de posible relevo de Carlo Ancelotti y David Ancelotti, pero eso es el futuro. De momento yo creo que todo lo que hemos señalado y la palabra que hablabais antes en la primera parte del programa, energía, como dice Carlo, es lo que define a este entrenador. Longevo, exitoso y capaz de incluso mantener una imagen moderna con sus jugadores, relacionarse con jugadores de 20, 21 años, tener esa capacidad también de gestión y de relación con ellos es muy importante para conectar con un equipo. Una energía que lo ha llevado a repetir una y otra vez ese momento de celebración con puro en la boca, anteojos oscuros de sol y un bailecito que cada vez lo hace ver más joven. El gran Carlo Ancelotti. Hasta aquí llegamos con este análisis de la mesa táctica. Muchas gracias, Marcos. Un placer. Muchas gracias, Benigno. Un placer. Héctor, muchas gracias, hombre, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a Marcos y a Benigno y a Álvaro por este programa tan especial de Carlo Ancelotti, campeón de Europa 23-24. Claro, y para todos los hinchas del Real Madrid, a la Madrid. Y hasta acá llegamos en este fascinante recorrido por las fórmulas del éxito del quien es en estos momentos uno de los mejores entrenadores de la era del fútbol moderno, el inigualable Carlo Ancelotti. Muchas gracias, y antes de retirarnos los invitamos para que visiten nuestra página y recorran todo el contenido acerca del mundo de los entrenadores en The Coach's Voice en español. Los esperamos en nuestra próxima edición de Táctica y Sistemas, el podcast de The Coach's Voice en español. Hasta la próxima.
Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.